Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios, tema 10, los dones de la victoria y el crecimiento. Texto base Efesios 4, del 7 al 16. Dones para una vida de victoria y crecimiento en Cristo Jesús. Dones para una vida de victoria y crecimiento en Cristo Jesús. Vamos a tener una paráfrasis del texto, vamos a usar 2 diapositivas, dado que el texto es amplio. Hemos recibido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subió a lo alto, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Y eso que subió quiere decir que primero bajó a esta tierra. El que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Él hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación de la iglesia y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por la astucia de los hombres y de las astutas maquinaciones del error, sino que siguiendo la verdad en amor, en todo crezcamos en aquel que es la cabeza, el Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado a todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Efesios capítulo número 4, versículos del 7 al 16. Si nosotros somos muy observadores, lo fundamental aquí es la persona y la obra de Cristo Jesús. Todo está sencillamente girando alrededor de Cristo. Los dones, los ministerios, el crecimiento, la unidad, el perfeccionamiento de los santos, ¿no? La verdad en amor, porque Él es la verdad y también Él es el amor, ¿no? O sea, no podemos retirarlo a Cristo de la escena, porque Cristo es Dios, porque Jesús el Cristo es Dios. Ahí es muy importante señalar esto. Lo que pasa es que Dios en esencia no se podía manifestar como esencia y por eso es que se encarnó. Eso es lo que mucha gente insensata que dice seguir a Jesús, que dice seguir a Cristo, no lo entiende, no lo reconoce como Dios. Entonces, si aquel que se define seguidor de Cristo no lo reconoce como Dios, sencillamente no está con Cristo. Vamos al desarrollo del tema. Dones para la unidad del cuerpo. Del 7 al 11 lo hemos dividido como siempre en 2 partes. Aquí se mencionan los dones para la unidad en la iglesia. Claro, los dones son para contribuir a la unidad, en primer lugar. En segundo lugar, al crecimiento. Y en tercer lugar, hasta llevar a cada santo a la estatura de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así Dios vendrá y se llevará a su cuerpo, que es la iglesia. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo mediante la medida del Espíritu Santo. Dio dones a través del Espíritu. Y eso lo dice muy claramente
utilizando el principio un poquito aquí y un poquito allá de las Sagradas Escrituras, 1 Corintios, todo el capítulo 12, ahí si uno quiere saber acerca de los dones, ahí está, capítulo 12 de 1 Corintios, está lo más amplio, ¿no? Y ahí vamos a darnos cuenta que Dios da las operaciones, el Espíritu Santo reparte los dones y el Señor Jesucristo da los ministerios. Hay otros capítulos también que hablan de los dones, pero en menor magnitud. Por ejemplo, el capítulo número 12 de Romanos, ¿no? Para los que están interesados en el tema de los dones. Pero el camino más excelente es el camino, ya sabemos, del amor. Así que los dones son una herramienta nada más. Hay que tomarlo como una herramienta, asignados por la gracia múltiple, maravillosa, rica de Dios. Ok, también puso sus ministros en las iglesias locales, que estamos hablando de los ministerios. ¿Quién puso los ministerios? Cristo. Entonces, Cristo es el que ha colocado en primer lugar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. La iglesia tiene sus ministros, porque los ministros tienen que perfeccionar a los santos. Pero ¿quién nombra esos ministros? ¿Quién los selecciona? ¿Quién sencillamente les da ese ministerio? Es Dios, es Cristo Jesús. Cristo Jesús asigna el ministerio. Por eso es muy importante que nosotros, porque generalmente en las iglesias solamente se le dice a los ministros pastores, y nosotros estamos muy equivocados. Hay 5 ministerios, ¿no? En ese sentido, apóstoles, luego está hablando de la escritura de profetas, está hablando luego de evangelistas o predicadores, luego habla de pastores y también habla de maestros. Algunos, en algunas traducciones lo ponen como doctores. En especial lo hacen porque sencillamente hay un versículo bíblico de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, eso está en el Evangelio, específicamente en Mateo, que dice que no le llamemos a nadie maestro, o sea rabino, o sea rabí, que es maestro, porque tenemos un solo maestro, que es el Cristo. Pero habría que mirar la palabra que aparece en el original griego, ¿no? Y estamos dándonos cuenta que ahí en el original griego las palabras son distintas, pero para que no haya confusión, algunas traducciones no lo ponen como maestro, sino como doctores. Ok. También puso sus ministros en las iglesias locales, aquel que ascendió y ahora llena la tierra y nos da sus dones. Nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo. No es otro que Dios encarnado, que desciende en humillación para encarnarse y morir por nosotros. Eso está en el mismo Efesios 2, del 14 al 17. Si lo queremos mirar, ahí está la referencia. Su venida, los 17, ¿no? En la cruz y la resurrección nos trajo la paz, porque sencillamente Dios no estaba en paz con el ser humano. Y por eso Romanos 5.1 dice, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Las bendiciones espirituales, o sea, Jesús no solamente va a la cruz, trae resurrección, sino que nos da todas las bendiciones espirituales que las hemos visto en el capítulo número 1, ¿no? Y en la primera lección, todas las bendiciones que nos da el Padre, todas las bendiciones que nos da el Hijo y todas las bendiciones que nos da el Espíritu Santo, Dios mismo en 3 personas, ¿no?
Y la gracia es que por la fe ya vivimos, ¿no? Por la fe estamos viviendo ya en una vida abundante. Por la fe estamos viviendo en el poder de Dios. Dice la Escritura, y lo hemos visto también en el capítulo 1, que Dios, para el que cree, ¿no? Y el que es iglesia, está viviendo en el poder que levantó a Jesús de los muertos. Entonces es muy importante todo esto, ¿no? Y hay que practicarlo. Equipándonos para la obra, ¿no? ¿Para qué obra? Para la obra del ministerio. Del 11 al 16, los ministros perfeccionan a los santos con la palabra de Dios, porque esa es la herramienta. La palabra de Dios es eterna, no hay que olvidarnos. La palabra de Dios es eterna. ¿Qué más? La palabra de Dios nos guía a toda verdad, porque es verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos lleva al conocimiento del Santísimo, nos perfecciona en la adoración a Dios. Y los equipan para la visión. Estos a su vez trabajan en la obra del ministerio. O sea, ¿qué hacen los ministros? Perfeccionan a los santos, y los santos trabajan en la obra del ministerio, apoyados evidentemente por los ministros. Por eso es que todo santo y fiel tiene que apoyar en todo a sus ministros, en la visión, ¿no? También en todo lo que tenga, lo que necesiten los ministros. Los santos tienen que ayudarlos, tienen que apoyarlos. No solamente estamos hablando en términos económicos, sino también estamos hablando en el ejercicio mismo de la misión, en la visión y el crecimiento. Eso es lo que viene acá, dice: cuando los santos crecen y suman a otros, el cuerpo entero crece en Cristo. Démonos cuenta, Cristo acá es la base de todo. Pero hay todavía cristianos que son bebés, ¿no? Que con facilidad se desvían. Cuidado con Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahí está apareciendo los versículos 14, que tiene que ver con el capítulo 4, 14, y 1 Corintios 3:1, que habla el apóstol Pablo de los bebés. Ok, pero también es muy importante, eso sí, la cita: cuidado con los falsos ministros. Estaba contestando la semana pasada, o esta semana, la semana que pasó, porque hoy estamos en una nueva semana, empieza la semana, hoy es primer día de la semana. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente hay ministros falsos que nosotros pensamos, mucha gente piensa que porque alguien tiene un canal de televisión, tiene una congregación, ya es de Cristo, ya habla de Cristo, pero cuando sencillamente tiene una conducta que no es la mejor, entonces hay que mirar también la conducta de los ministros, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta lo que ahí ocurre. Según de Corintios, es importante leer ese 11 del 14 y 15, es importante leer esa cita. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, que el Señor lo defienda, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una congregación que empezó quitándole todos miembros a todas las congregaciones no puede ser de Cristo. Ahí está. De ahí ha salido que ellos dicen de que Cristo no es Dios. Miren, ahí está, muy claro: por sus frutos los conoceréis. Y la gente sigue creyendo que son de Dios. No, lea 2 Corintios 11,
14:15 se va a dar cuenta que no son de Dios, pueden hablar, ¿no? ¿Qué cosa son? Son sectas. ¿Qué es una secta? Una secta es un movimiento que pide, ¿no? Que pide sencillamente algo de Cristo. Lo menciona Cristo, pide la autoridad de Cristo, pero en los hechos lo niega. Se nos está yendo el tiempo. Cuando el cuerpo esté completo, Cristo es el pan que nos edifica. O sea, sin Cristo no hay nada acá. Cuando el cuerpo esté completo, Él volverá y se llevará a su iglesia. Vamos a correr porque se me está yendo el tiempo. Aplicaciones. Conoce que los dones los da Dios en Cristo, por el Espíritu Santo, y que el Cristo da los ministerios para guardar la unidad y enseñar la verdad en amor en su cuerpo. Y en segundo lugar, difunde que la principal tarea de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No te olvides de eso, apoya a tus ministros. Conclusiones. Santo y fiel en Cristo Jesús, como iglesia estás llamado a crecer como un cuerpo unificado por tu unión integral con Cristo. Según la gracia que te ha sido otorgada por el Cristo ascendido y liberador, eres parte vital de este plan de Dios. Dado que Cristo da ministerios para perfeccionar a los santos, para enseñar la verdad en amor, guardando la unidad en unión total con Él, a fin de llegar a ser perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Jesús el Cristo. Mire todo lo que hemos recibido acá. Que santo o santa y fiel en Cristo Jesús, como iglesia estás llamado a crecer como un cuerpo unificado por tu unión integral con Cristo. Según la gracia que te ha sido otorgada por el Cristo ascendido y liberador, eres parte vital de este plan de Dios. Dado que Cristo da ministerios, y por eso es que Dios ha asignado ministros. Cualquiera no puede, sigo diciéndolo hasta al hartazgo. Cualquiera no puede enseñar la palabra de Dios si no tiene un ministerio que Dios se lo ha dado. Y Dios ha dado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha dado Dios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por favor no le digamos a los ministros solo pastores. Yo, por ejemplo, no soy pastor. Creo que tengo dos dones bien claros. Y para los que me conocen, soy maestro y soy predicador. Así es que para la gente que no me conoce o para los hermanos, yo no quiero que me digan pastor, por favor. No soy pastor. Correcto. Dado que Cristo da ministerios para perfeccionar a los santos, para enseñar la verdad en amor, guardando la unidad en unión total con Él, a fin de llegar a ser perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús el Cristo. Ese es el plan de Dios. Y en ese plan estamos todos los que somos iglesia. Así es que el ministro enseña, el ministro aclara, pero enseña la verdad en amor a los santos, los perfecciona. Ese es nuestro trabajo. El santo tiene que ir y extender la palabra, extenderla, crecer, ya creció, se perfeccionó, extiende la palabra. El ministro también tiene que extenderla, pero fundamentalmente tiene que perfeccionar a los santos. Así es que, santo y fiel, la pregunta que cae es: ¿estoy siendo proactivo con este plan de Dios? ¿Estoy apoyando a mis ministros en todo? ¿Estoy extendiendo el reino de los cielos? Esa es una pregunta personal que tenemos que responderla.
Que la gracia del Señor Jesucristo y sus múltiples riquezas nos continúen bendiciendo en todo.